Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Vamos a dar un minuto para que los niños se vayan a su clase. Son los bebés, los de kinder, ¿verdad? ¿Quién es su maestra? ¿Sí hay maestra? Creo que no. Bueno, aquí se... ¿Tú los llevas, Nayeli? Son de kinder, ¿verdad? Todos los niños y niñas de kinder, por favor, sigan a Nayeli para su clase, por favor. Hermanos, hace un momento que me despedía del hermano Barrera, le comentaba, hermano, ahorita me toca predicar, y dejó la vara muy alta, pero al fin y al cabo, hermanos, predicamos al mismo Señor, y eso es lo más importante de todo esto. No sé si ustedes, hermanos, han escuchado una expresión muy campechana, por así decirlo, que esta es echarse un coyotito, es echarse una pestaña. Bueno, me gustaría que eso lo evitaran en esta tarde, porque ahorita es un momento muy tentador para echarse un coyotito, una pestañita. Recuerden, hermanos, que estamos en la adoración, que Cristo está en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios que donde estén 2 o 3 congregados, ahí voy a estar en medio de ustedes. Si bien el contexto de ese texto de Mateo, hermanos, se refiere al perdón, también significa que Jesucristo está en medio de su iglesia. En Hebreos 2:12 dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, dice, porque Jesucristo está en medio de la adoración. Vamos a solamente unos 25 minutos va a durar este mensaje, hermano. Pongan mucha atención. Va a ser claro, va a ser escueto, pero vamos a aprender un montón de cosas. Hermanos, me gustaría que nos ubicáramos ahí en la sección del Antiguo Testamento, por favor, ahí en la parte de profetas menores. Antiguo Testamento, ahí en profetas menores, en Miqueas, capítulo 6. Vámonos ahí, por favor, al libro profético de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Note muy bien cómo dice la palabra de Dios. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiero que todos vean sus Biblias. Y antes de empezar el versículo 6, hay un pequeño título. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ese pequeño título, hermano? Lo que pide Jehová. Ese versículo 8 de este capítulo, encontramos elementos que Jehová nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Pero es bien interesante para poder comprender este versículo, que nos vayamos unos versículos anteriores. Vamos a leer el 6 y el 7. Note muy bien cómo dice el versículo 6 y 7. Hace 4 preguntas precisamente. Miqueas dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y viene el versículo 8 pidiendo ciertas cualidades al momento de adorar y servir a Dios. ¿Por qué decir esto, hermanos? Es bien importante reconocer lo que estaba sucediendo en aquel momento. Los judíos estaban siguiendo una falsa religiosidad traducida en rituales, pero se habían desviado de la justicia, se habían desviado del amor, ya no recordaban la misericordia, ni mucho menos tenían compasión por los otros. De nada servía, hermanos, hacer holocaustos. De nada servía hacer sacrificios si no se encontraba el amor, la misericordia, la justicia, la rectitud y la compasión. En esta tarde probablemente a muchos de nosotros caigamos en este tipo de cuestiones. Probablemente en la iglesia, seguramente, o es seguro, es una afirmación, que en la iglesia de Cristo predicamos la sana doctrina.
Y que la adoración aquí en la iglesia de Cristo es perfecta, es decir, completa. Se ora como Cristo manda. Se canta de corazón, sin instrumentos, porque así la Biblia lo enseña, el Nuevo Testamento. Se predica la palabra de Dios tal cual es. Se participa cada primer día de la semana para recordar la muerte de Jesucristo. Pero nada de eso, hermanos, va a servir si nosotros no lo hacemos con amor, con justicia, con rectitud y con compasión. Porque esas cosas son más importantes para nuestro Dios. Esas cosas son bien importantes. Pero cuando nosotros no aplicamos esas virtudes cristianas, todo eso viene quedando en segundo lugar. Hace un momento le pedí a mi hermano Antonio que leyera particularmente Juan 8, porque Juan 8 nos enseña un montón de cosas. Hace unas semanas nuestro hermano Cristian Maldonado predicó acerca de la mujer adúltera y manejó apropiadamente algunas cuestiones bien interesantes. Y es bien importante recalcar estos puntos y recordar lo que sucedió con la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque el maestro nos enseña cómo debe de ser nuestra actitud, cómo debe de ser precisamente nuestra forma de ser ante el mundo y ante las personas. Recuerdan que cuando Jesucristo estaba precisamente predicando, había discutido con fariseos, todos se fueron a sus casas, pero el maestro ¿a dónde se fue? Al monte de los olivos. Él no tenía dónde dormir, él no tenía dónde recostar su cabeza. Él se fue a descansar al monte de los olivos. Pero al día siguiente, nos dice Juan 8, hermanos, de acuerdo a la lectura que dio el hermano, al día siguiente temprano el maestro ya estaba en el templo enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Y ante el envío de fariseos y escribas, vienen este grupo de sectarios, ¿a qué? A poner en tela de juicio al maestro llevando a una mujer adúltera. Seguramente la llevaban a rastras, seguramente la llevaban jalando de las greñas, no sé. Pero lo que pasa es que la palabra de Dios nos dice ahí que estaba todo el pueblo presente en las enseñanzas del maestro. Probablemente esta sea una hipérbole, es decir, una exageración, para decirnos que había una gran multitud de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Imagínense a esa mujer que la toman y la lanzan en medio de esa gran multitud y el maestro ahí en medio. Y luego le dicen a los fariseos, rabí, maestro. Definitivamente no le consideraban su maestro. ¿Por qué le decían maestro? En capítulos posteriores lo iban a crucificar. Entonces, hermanos, ¿qué viene aquí entonces a enseñarnos todo esto? Que precisamente cuando esto le dicen, a esta mujer la encontramos en adulterio. Y precisamente esta mujer, por este caso de adulterio, según la ley, según Deuteronomio 22, esa mujer tenía que haber sido apedreada. Pero no solamente la mujer, también el varón. ¿Dónde estaba el varón, hermanos? Bueno, seguramente aquí los fariseos y los escribas no estaban interesados realmente en este caso de inmoralidad, porque Jesucristo en ese momento, en ese instante, no era el juez para tratar ese tipo de cuestiones. Había jueces terrenales para tratarlo. Estaban tentándole, hermanos. Estaban tentando al maestro y Jesucristo sabía muy bien las motivaciones de su corazón. Es por eso, hermanos, que cuando estos fariseos, estos escribas, le estaban poniendo presión al maestro, ¿qué fue lo que les dice Jesucristo? El que esté libre de pecado, que lance la primer piedra. Tanto fariseos como escribas les empezó a acusar su propia conciencia y desde el más viejo hasta el más joven se fue yendo de uno en uno. Para cuando el maestro se levanta, se endereza y miró que nadie estaba, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dice, ninguno. Ni yo tampoco te voy a condenar, le dice Jesucristo. Vete y no peques más. Hermanos, cuando yo analizaba, quería preparar un sermón acerca de esto. Es acerca de la mujer adúltera. Pero si bien Jesucristo habló muy poco, hermanos, hay tremendas enseñanzas que nosotros podemos rescatar de este pasaje. ¿Por qué? Porque el tema central de este pasaje es la piedra que jamás fue lanzada. Ese va a ser el tema de esta tarde, hermanos, la piedra que jamás fue lanzada. ¿Por qué Jesucristo no lanzó aquella piedra, hermanos?
Esa es la pregunta que debemos hacernos en esta tarde. ¿Por qué Jesucristo no lanzó esa piedra? Si lo hubiera lanzado, era el hombre más justo ahí en presencia de esa gran multitud para poder haberlo hecho. ¿Por qué? Porque había cosas más interesantes y cosas más poderosas por las cuales no lo hizo. ¿Por qué Jesucristo no lanzó aquella piedra? Primero, no la lanzó, hermanos, por amor. Fíjense muy bien, hermanos, es bien interesante cómo Jesucristo nos muestra precisamente el carácter divino que Él tenía. No lanzó la piedra, hermanos, porque siente amor por todas las almas. El propósito de nuestro Dios al enviar a su Hijo Jesucristo es salvar las almas y no perderlas. Lo dice ahí Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, pero aquí nos lleva a otra pregunta. ¿Qué significa la palabra amor? Ya lo hemos, en nuestra vida cristiana, hemos escuchado un montón de predicaciones, definiciones, significados, etimologías, aplicaciones, un montón de ejemplos. Pero si nosotros no entendemos o no aplicamos lo que es verdaderamente el amor, siempre nos vamos a ir tal vez con un conocimiento intelectual del tal. Pero lo más importante es que nosotros lo llevemos a la vida diaria. ¿Qué sabemos acerca del amor? ¿Qué sabemos acerca de este tema? Porque fue lo primero que me dio al momento cuando Jesucristo trató a esta mujer. Hermanos, lo que sabemos del amor. ¿Qué sabemos del amor? Que el amor, hermanos, es el camino más excelente que hay. No hay mejor forma y estilo de vida que vivir una vida de amor. Vamos a leer ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. Primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. Vamos a darle lectura. Procurad pues los dones mejores, dice el apóstol Pablo, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y cuál era ese camino excelente? Todo el capítulo 13 está referente al tema de la preeminencia del amor. Fíjese la forma tan bella y exquisita en la cual el apóstol Pablo lo describe. Vamos a leer ahí el capítulo 13 de Primera de Corintios. Fíjese, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si en mi vida cristiana yo no tengo amor, en realidad, hermano, no tengo nada. Todo lo que estoy haciendo va a ser infructuoso. ¿Por qué? Porque la manera de estar cerca de Dios es a través del amor, porque Dios es amor. Hay otra cosa que usted seguramente ya conoce acerca del amor, y es que el amor es la vestimenta de un hijo de Dios. El amor debe de ser lo que nos revista, hermanos. Para ello vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses 3, 14, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuáles cosas, Pablo? En los versículos 12 y 13, él había enlistado una serie de cualidades y virtudes. Cualidades y virtudes como ¿qué? Como la benignidad,
como la humildad, como la mansedumbre, como la paciencia, como el perdonar, como el soportarnos. Todas estas cosas tienen que ser amarradas, tienen que ser pegadas, deben de ser juntadas con algo. Y ese algo es el amor. El amor es el vínculo perfecto, hermanos, que precisamente rodea el manojo de las demás virtudes. ¿Para qué? Para unirlas en una perfecta unidad. Porque el amor es el valor más importante que tenemos como cristianos. En esta era, en la era cristiana, hay 3 virtudes que sobresalen. Y son precisamente la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es la mayor de todas esas? El amor. Y es el amor que nos empuja a servir y adorar a nuestro Dios por lo que Él hizo por nosotros. Ayúdame a recitar, por favor, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Juan 3:16. Ahora recíteme, primera de Juan 3:16. Porque en esto consiste el amor. Ahí ya le fallan. Y es que Juan 3:16 va pegado con primera de Juan 3:16. Porque en esto consiste el amor, que así como Cristo dio la vida por nosotros, Él espera que nosotros demos la vida por nuestros hermanos. ¿Sí? Juan 3:16 es lo que Dios hizo por nosotros y nosotros amamos a Dios por eso. Pero Él también espera que nosotros, así como Cristo dio la vida por cada uno de nosotros, Él espera que nosotros demos la vida por nuestros hermanos. Pero si hay peleas, discusiones, críticas, murmuraciones, cuando no hay el valor, ni siquiera las agallas para pedir perdón, ¿cómo vamos a poder dar la vida por nuestros hermanos? Si en cosas tan pequeñas fallamos. ¿Por qué? Porque estamos fallando en el tema del amor. Hermanos, hay otra cosa que sabemos acerca del amor. Y seguramente, hermanos, es una de las cosas más tremendas que se nos debe de quedar aquí. Que cuando hablamos acerca del amor y que un predicador se para en un púlpito constantemente a hablar de este tema, es porque el amor es un mandamiento. Amar a mi prójimo es un mandamiento, hermanos. Fíjese muy bien cómo dice Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo le preguntaría a una persona: ¿cómo quieres que te traten? ¿O cómo te gustaría que te trataran los demás? Tal vez como reyes, tal vez como princesas para nuestras hermanas, tal vez con una sonrisa, con buenas palabras, de manera amable. A nadie nos gusta que nos hablen feo, ¿o sí? Hermanos, si queremos que las personas nos traten como reyes y reinas, hay que empezar a tratar a los demás de la misma manera. Y como cristianos es algo bien importante entender esto, porque estamos llamados a ser diferentes. Y es curioso, hermanos, es curioso decir y comentar que cuando predicamos acerca o cuando nos topamos con una persona de alguna denominación, de muchas religiones que hay, y le digo por conocimiento de causa, recuerdo que iba en un Uber, hermanos, y platicando con el chofer, el señor es pentecostés, y me empezó a preguntar de cómo es el tipo de adoración que hacemos aquí. Y me llamó poderosamente la atención, hermanos, que yo le describía y le decía que éramos la iglesia que no tocábamos instrumentos, que éramos la iglesia donde todos oraban al mismo tiempo, que éramos la iglesia donde a la mujer no se le permite enseñar al varón, que era la iglesia donde no damos diezmo porque ya no está permitido. Pero nunca le mencioné que era la iglesia donde se practicaba el amor. ¿Podemos decir eso? ¿El lugar de donde nos reunimos? Que el mundo nos conozca por el amor practicado entre nosotros. ¿Podríamos decir al mundo entero eso? ¿Que aquí es el lugar donde se practica el amor? ¿O no? Deberíamos, hermanos.
Más que esos elementos tan importantes, deberíamos de ser la iglesia amorosa. No es la iglesia que no toca instrumentos, no es la iglesia de esto y aquello, que es importante, pero lo más importante es el amor. ¿Por qué? Porque fue lo que vio el maestro. El primer elemento para poder ver a esa alma que estaba siendo golpeada por las críticas, por la murmuración, siendo humillada, me dio lo más importante que debemos tener como cristianos, que es el amor. ¿Jesucristo es su Señor, hermanos? Le repito, ¿Jesucristo es su Señor? Amén. Y Jesucristo dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, esto va aplicado precisamente al mandamiento. Si estamos obligados o tenemos el deber moral de amar al hermano y no lo hacemos, ¿por qué le decimos a Jesucristo, Señor, Señor, y no hacemos lo que nos está diciendo? Estamos cayendo igual que el pueblo judío, hermanos. Mataban cientos de carneros y podían hacer fluir ríos enteros de aceite para ungimiento, pero nada de eso le impresionaba a nuestro Dios. Lo que le impresiona es el amor entre nosotros. ¿Cómo debo de practicar ese amor con mi hermano? El apóstol Pablo nos da un gran ejemplo, hermanos. Vamos ahí en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Versículo. A ver, permítanme. A mí también a veces me falla la memoria. Disculpen. Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Fíjese cómo debe de ser la actitud de cada uno de nosotros, o la relación entre nosotros. Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortáramos y consoláramos a cada uno de vosotros. Un cristiano debe de ser para su prójimo como la nodriza, tratar a los demás con ternura, tratar a los demás con compasión, pero también debe de ser como, fíjese la palabra como, es un símil, como un padre que alienta, que exhorta y que anima. Es bien importante entender esto, hermanos, porque si no lo estamos practicando, tenga cuidado que la adoración que le está haciendo en esta tarde sea vana. ¿Por qué Jesucristo no lanzó aquella piedra, hermanos? ¿Por qué el maestro no lanzó aquella piedra? Ya dijimos que fue por amor, pero hay una cosa bien importante que también tenemos que resaltar, que Jesucristo no lanzó aquella piedra, ¿por qué? Por perdón. Hermanos, Jesucristo no tiró aquella piedra porque todos necesitamos del perdón, porque al final todos fallamos, todos cometemos errores y todos somos pecadores. Esto me recuerda particularmente la parábola en aquel evento que tuvo Jesucristo en el hogar de Simón el fariseo. Y es bien interesante cómo este fariseo, precisamente en la popularidad que tenía el maestro, le invita a comer a su casa. Y me imagino que en esos momentos ya Jesucristo gozaba de una gran popularidad. Toda la gente se le acercaba. Pero sucedió algo muy importante, algo bien interesante en el hogar de Simón el fariseo. Y era precisamente, hermanos, que cuando el maestro llega con este fariseo para comer, la forma de comer en aquellos tiempos era diferente a la forma en la que comemos nosotros hoy en día.
En aquel tiempo no se sentaban en sillas, hermanos. Ellos comían acostados o semi-acostados, poniendo solamente las piernas así de lado y teniendo la parte del torso levantado, y tenían unas mesas bajas. Entonces, de manera que sus talones estaban por fuera precisamente, estaban siendo vistos, expuestos, por así decirlo. Cuando Jesucristo estaba comiendo con este fariseo, con Simón, dice el texto bíblico ahí precisamente en Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante, que llega una mujer con un frasco, con un perfume de alabastro precisamente, en el cual llega. No sabemos por qué estaba llorando tan fluidamente, por así decirlo, pero la verdad de todo esto es que esta mujer estaba arrepentida por algo, y con sus lágrimas, eran grandes lágrimas de arrepentimiento, mojó los pies del maestro, los lavó y los secó precisamente con sus propios cabellos. Y una vez que hizo esto, ungió sus pies con ese perfume, con ese frasco de alabastro que llevaba con ella. Cuando el fariseo, este maestro de la religión judía, observó ese evento, la pregunta que se hizo fue: si este hombre, es decir Jesucristo, hubiese sido profeta, se hubiera dado cuenta qué clase de mujer le está tocando los pies. Pero como Jesucristo es omnisciente, sabía lo que estaba pensando este hombre. Y le dijo: Simón, yo te voy a decir una cosa. ¿Ves a esta mujer que ves aquí humillándose? Bueno, cuando yo llegué a tu casa, ni siquiera tú me ofreciste un vaso de agua para lavar mis pies. Y ella, desde que yo llegué, lavó mis pies con sus lágrimas. Y no solamente eso, sino que también con sus cabellos, secó mis pies, y con el perfume que trae lo derramó, ungiendo los mismos pies. Yo llegué a tu casa, ni siquiera un beso me diste, no me ofreciste ni siquiera, me ungiste con aceite, nada, me recibiste casi como alguien indeseado, porque era el respeto que se mostraba. Y es bien importante entender y decir todo esto, hermanos, porque en Lucas 7:47 nos revela algo muy importante de la relación entre amor y perdón, porque hay una estrecha relación. Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Seguramente el fariseo se creía muy religioso y se creía tan perfecto que a lo mejor no necesitaba de perdón. ¿Se acuerdan cómo en aquella oración que estaban elevando el publicano y el fariseo? De cómo el fariseo se elevaba la oración a Dios y decía: gracias, Señor, porque no me hiciste pecador como este publicano. Gracias, Señor, porque no soy un fornicario, no soy un adúltero, no soy codicioso, doy todos los diezmos. Gracias porque soy una buena persona. Pero cuando se trataba del publicano, dice que cuando le oró a Dios, ni siquiera tenía el valor para levantar su cabeza al cielo. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Sé propicio a mí, pecador. No se sentía merecedor siquiera de levantar su cabeza al cielo. Y Jesucristo dice en esa ocasión que el publicano fue justificado mucho antes que aquel fariseo que se creía perfecto. Porque el maestro fue muy claro: mas aquel a quien se le perdona poco ama. El perdón, hermanos, el perdón devuelve la paz que una vez el odio nos robó. Por eso el perdón es un elemento bien importante, hasta psicológico para nuestras vidas, porque el perdón, hermanos, nos ayuda a liberar todas las cargas que tenemos en nuestra vida, no solamente la carga física, sino también la carga moral y también la espiritual. Y esto es algo bien tremendo, hermanos,
Porque debemos de saber qué es lo que piensa Dios acerca del perdón. Porque si Él nos perdonó a cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás? Hay unos que utilizan la frase, perdono pero no olvido. No, aquí no aplica eso, hermano. Esa es una invención, ¿para qué? Para justificarse precisamente del odio y la indiferencia que puede existir en el mundo. ¿Qué piensa Dios acerca del perdón? Hebreos 3:19, por favor. Vamos a leer ahí en Hebreos 3:19. Fíjese lo que hace el perdón de Dios. Hechos 3:19. Hechos 3:19, ahí me equivoqué. Dice la palabra de nuestro Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué piensa Dios acerca del perdón? El perdón de Dios, hermanos, borra nuestras maldades, borra nuestros pecados. Pero no solamente eso, el perdón de Dios también limpia los pecados, no solamente borra, limpia, purifica. Fíjese cómo dice 1 de Juan 1:9, primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente el perdón de Dios borra, limpia, sino que también olvida. Fíjese cómo dice Hebreos 8:12. Ahora sí, Hebreos, hermanos. Hebreos 8:12 dice la palabra de nuestro Dios, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, si el perdón de Dios borra, limpia y olvida, y si el perdón de Dios es un perdón divino, y si nosotros fuimos pecadores y estamos cargados de maldad y fuimos perdonados por eso, ¿por qué no vamos a poder perdonar a otros? Porque el perdonar es un mandamiento, hermanos. Fíjese, dice Lucas 17, 3 y 4, y con esto termino. Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermanos, vuelvo a la pregunta. ¿Consideramos a Cristo nuestro Señor? Amén. Amén. Si no perdonamos a nuestro prójimo por lo que ha sucedido y lo que ha pasado, en vano le estamos diciendo a Jesucristo, Señor, Señor. Lo dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo esto es palabra del Maestro, que nos ha dejado, ¿para qué? Para que en cualquier circunstancia medie el amor y el perdón. Hermanos, es bien importante entender que esa piedra no fue lanzada por parte del Maestro, porque inclusive antes de la propia justicia, hubo amor, hubo perdón y hubo misericordia. Estas virtudes el mundo entero debe conocerlas, y las debe de conocer en la medida en que nosotros la llevemos a la práctica en nuestras propias vidas. Dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, en el contexto del capítulo 1, habla acerca particularmente de Juan el Bautista, porque iba a ser ese mensajero que iba a prepararle el camino a Jesucristo? ¿Y por qué es importante decir esto? Porque era una frase, hermanos. Evangelio no es una palabra cristiana. Evangelio es una palabra común que utilizaban los griegos, e inclusive los romanos, para los emperadores.
Principio del Evangelio de Julio César, hijo de tal persona. Pero aquí Marcos lo está utilizando particularmente para relacionarlo con Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Ese era el mensaje que estaban llevando a las naciones, hermanos, de que un emperador romano ya había conquistado naciones, reinos, imponiendo el terror, el derramamiento de sangre y la injusticia. Este principio del Evangelio de Jesucristo no trae sangre derramada, no trae odio, no trae guerra, trae amor, trae perdón y trae misericordia. Y esa es la medida, hermanos, en que cada uno de nosotros verá reflejado estas virtudes en nuestra vida. ¿Y de qué otra manera lo podemos decir? Que cuando nosotros practicamos eso, Jesucristo se va a hacer evidente en nuestra propia vida. La piedra que jamás fue lanzada. Que Dios les bendiga, hermanos.